La enigmática muerte de James Dean, uno de los actores más brillantes de Hollywood en los años 50, sigue rodeada de misterios y premoniciones. Su estrella ascendió rápidamente, pero pronto se apagó sin haber alcanzado todo su esplendor. En el momento de la tragedia, tenía solo 24 años y estaba al volante de su querido automóvil deportivo Porsche 550 Spider. A pesar de su breve pero intensa carrera actoral, James Dean logró aparecer solo en 3 películas, una de las cuales fue estrenada después de su muerte. A pesar de la escasez de su obra, cada una de estas películas, Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante, fue aclamada tanto por la crítica como por el público. Póstumamente, James Dean fue galardonado con un Globo de Oro y recibió 2 nominaciones tanto para los premios BAFTA como para los Oscar. Su corta vida estuvo envuelta en presagios místicos, y su muerte repentina el 30 de septiembre de 1955 no fue una sorpresa para muchos. Sesión fotográfica en un ataúd. Según los recuerdos de muchos amigos y conocidos, James Dean presentía su muerte inminente. En febrero de 1955, 6 meses antes de la tragedia, junto al fotógrafo Dennis Stock, se dirigió a la granja familiar en Fairmount para realizar una pequeña sesión fotográfica. Dean parecía consciente de que nunca volvería a ver esos lugares y quiso dejar un recuerdo de sí mismo en fotografías con la casa, los libros. Durante la sesión, James estaba alegre y relajado. Sin embargo, de repente, sugirió a Dennis tomar algunas fotos en la funeraria local. Quiso ser fotografiado directamente en un ataúd. Esta solicitud pareció extraña a Dennis, pero no pudo negarse a cumplir con este capricho del actor. Después de elegir uno de los ataúdes, James se acostó en él, posando durante unos minutos, pero de repente su rostro cambió. Parecía que por un instante se sumergió en sus pensamientos, distanciándose de todo lo que estaba ocurriendo. El fotógrafo se sintió incómodo y exclamó: «Basta, sal de ese ataúd». Tras la muerte del actor, su cuerpo fue llevado precisamente a esa funeraria, donde lo prepararon para el entierro. Se dice que lo enterraron en el mismo ataúd que había probado 6 meses antes de su fallecimiento. El pequeño bastardo. Así es como James Dean llamó a su nuevo Porsche 550 Spider plateado. 7 días antes de su trágica muerte, compró este automóvil, pagando por él una considerable suma de $7,000. El actor celebró exuberantemente la compra en un restaurante y mostraba orgulloso el coche a sus amigos. Entre los clientes del restaurante se encontraba el actor británico Alec Guinness, quien, al ver el Porsche deportivo, sintió una inexplicable inquietud. Involuntariamente pronunció: «Si te subes a ese coche, estarás muerto en una semana». James simplemente se rió en respuesta, y Guinness se disculpó de inmediato por sus palabras y trató de cambiar de tema. Unos días después, una amiga de James lo instó a no ponerse al volante del Porsche, sintiendo una amenaza mística que emanaba del automóvil. Sin embargo, el actor no la escuchó. Solo le quedaban 3 días de vida. Colisión fatal. James Dean era un apasionado de las carreras, y compró el Porsche 550 Spider precisamente para participar en competiciones de velocidad. En ese fatídico día de otoño, el actor, junto a su mecánico Rolf Wüterich, se dirigían al pequeño pueblo de Salinas, en California, para unas carreras. Cerca de las 5 de la tarde, hora local, de repente apareció en la estrecha carretera un Ford Custom Tudor blanco y negro, conducido por un estudiante de la Universidad Politécnica de California, Donald Turnip Seed. Los coches colisionaron de frente. El estudiante solo sufrió una fractura en la nariz y contusiones en la cabeza. El mecánico Rolf fue expulsado de la cabina abierta, lo que le salvó la vida. Una fractura de mandíbula y contusiones fueron lesiones menores. Pero James Dean tuvo menos suerte. Chocó contra la rejilla del radiador del Ford, sufriendo heridas mortales. El joven actor falleció en el hospital 1 hora después del accidente. Recuperó la conciencia por unos segundos, y sus últimas palabras fueron: «Ese tipo debería haberse detenido. Él nos vio». El automóvil asesino. Los restos del Porsche 550 Spider destrozado fueron llevados a un taller local. El propietario del taller compró el automóvil,
con la esperanza de aprovechar las piezas costosas que aún estaban en buen estado. Sin embargo, al descargar el coche del remolque, una de las cadenas que sostenían la carrocería se rompió, y el mecánico que estaba cerca sufrió graves lesiones. Una semana después, el dueño del taller instaló 2 neumáticos del Porsche en otro automóvil deportivo. Durante el primer viaje, los neumáticos explotaron a alta velocidad, y el conductor, aunque milagrosamente sobrevivió, quedó discapacitado de por vida. Un año después de la tragedia, en la ciudad de Pomona, California, se llevaron a cabo unas carreras en las que participó el cirujano William Eshrick. En su coche había sido instalado el motor del automóvil de James Dean. La carrera terminó en tragedia. El coche del cirujano volcó. El conductor sufrió heridas graves, y una rueda desprendida lastimó a un policía que estaba en el borde de la pista. Un mes después, en noviembre de 1956, los restos de la carrocería del Porsche 550 Spider fueron comprados por un tal Barkis. Este aficionado a los autos los transportaba a su garaje en un camión. De repente, el vehículo perdió el control y volcó. De alguna manera, el conductor logró saltar de la cabina, pero el marco metálico del pequeño bastardo cayó sobre él, causándole múltiples lesiones. El mecánico Rolf Wüterich, que milagrosamente sobrevivió al accidente, intentó varias veces quitarse la vida. Sin embargo, el destino decidió de otra manera. Todos sus intentos de suicidio fracasaron, y la muerte lo alcanzó en un accidente automovilístico en 1981. Recordemos algunos hechos interesantes sobre la vida del ídolo de América, porque incluso después de más de 6 décadas de su muerte, el primer adolescente americano sigue siendo una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. Fue criado por sus familiares. James Dean nació en una pequeña ciudad de Indiana, y poco después, cuando a su padre, un técnico dental, lo trasladaron a un hospital en Santa Mónica, se mudó a California con sus padres. Cuando tenía 9 años, su madre murió de cáncer de cuello uterino, y James fue enviado de regreso a Indiana con su tío y tía, que vivían en una granja en Fairmount. A partir de entonces, Dean rara vez veía a su padre y casi dejó de tener contacto con él. En su niñez, se rompió los dientes frontales. Su primo describió al joven Dean como un chico que nunca estaba quieto. Así era realmente. Un día, balanceándose en una barra de trapecio en el granero de su tía y tío, se rompió los 2 dientes frontales. Más tarde, James le añadió dramatismo a la historia, diciendo que los había perdido en un accidente de motocicleta. Se dice que le gustaba sacar sus dientes postizos durante las conversaciones, sorprendiendo a sus interlocutores. Estableció un récord en salto con pértiga en las competencias locales. A pesar de su miopía, Dean solo podía leer con gafas. Su baja estatura y complexión delgada, James fue un destacado deportista en su escuela secundaria en Indiana. Jugaba béisbol, baloncesto y era un excelente corredor. Dean era un jugador inteligente y un competidor digno, decía su entrenador de baloncesto. Alcanzó un éxito especial en el salto con pértiga, estableciendo un récord del condado en 1949. El club de fans de Dean apareció incluso antes de que alcanzara la fama generalizada. Actuó en varias obras escolares y estudió actuación después de transferirse del Colegio Comunitario de Santa Mónica a la Universidad de California en Los Ángeles en el otoño de 1950. Poco después de obtener un papel en la obra Macbeth, lo invitaron a participar en un anuncio de Pepsi Cola. Por un video de 2 minutos recibió $10. En el comercial de 1950, la futura estrella de cine bailaba alrededor de un piano, cantando una canción alegre. Al productor del video le gustó tanto la actuación de James, que decidió invitarlo para el papel de Juan Apóstol en un especial de televisión para la Pascua. Hill No. 1. Aunque en el guión el actor solo decía unas pocas líneas, esto fue suficiente para que muchas chicas se enamoraran de él, proclamándolo de inmediato como un símbolo sexual. Incluso, las estudiantes de secundaria de Los Ángeles crearon un club de fans en su honor, llamándolo Sociedad del Inmaculado Corazón de James Dean. Dean actuó en solo 3 películas. Dejó la universidad para dedicarse por completo a la actuación, comenzando con papeles pequeños en películas de Hollywood, y luego, en octubre de 1951, se mudó a Nueva York. Allí actuó en 2 obras de Broadway y en numerosos programas de televisión.
Fue entonces cuando lo invitaron a la famosa Actors Studio, donde se formaban estrellas como Marlon Brando, Julie Harris y Arthur Kennedy. James debe su éxito al reconocido maestro Lee Strasberg. Gracias a él, obtuvo papeles en las obras See the Jaguar y The Immoralist. Para 1954, Dean firmó un contrato con Warner Bros. Y consiguió el papel principal en la adaptación del épico novela de John Steinbeck, Al Este del Edén. El personaje de Cal Trask, hijo de un empresario rico, también pudo haber sido interpretado por Marlon Brando, pero la elección recayó en James Dean por insistencia del propio autor del libro. Cuando Dean apareció por primera vez en el set, Steinbeck exclamó: «¡Dios mío! ¡Es idéntico a Cal!». Después de esto, el actor rápidamente consiguió el papel principal en la siguiente película, el drama juvenil sobre la rebeldía adolescente Rebelde sin causa. La película Gigante, en la que actuó junto a Elizabeth Taylor y Rock Hudson, fue la última de su carrera. El papel secundario de un empresario mayor le valió a Dean una nominación al Oscar. Había otros proyectos en desarrollo, pero James murió antes de que se completaran. James Dean era un apasionado de los coches de carreras. La velocidad lo fascinaba, por lo que no dudó en invertir una parte significativa de su salario por Al Este del Edén, en la compra de un descapotable rojo MGTD y una motocicleta Triumph Tiger T110. El actor también participaba activamente en carreras. Así, en marzo de 1955, al volante de su Porsche Super Speedster blanco, ocupó el segundo lugar en una competencia en Palm Springs. Durante el rodaje de Gigante, el estudio le prohibió participar en carreras, pero una vez terminadas las filmaciones, Dean cambió su Speedster por un Porsche 550 Spyder aún más potente, al que llamó el pequeño bastardo. En la pantalla era un símbolo sexual, pero fuera de ella, la estrella, según dicen, tenía hábitos de moda bastante excéntricos. Se dice que a Dean no le importaba mucho su apariencia. Una vez, en una cena de gala, se presentó descalzo y con jeans sucios. Y en los ensayos, solía aparecer con pantalones sujetos con alfileres de gancho. Paradójicamente, el estilo de su personaje en Rebelde sin causa, Jim Stark, se convirtió en un ícono para toda una generación. La chaqueta roja Harrington, la camiseta blanca, hasta entonces considerada solo ropa interior, y los jeans, se convirtieron en el atuendo de los adolescentes de toda América. Dean siempre optaba por la comodidad. Entre sus prendas favoritas estaban una chaqueta de gamuza marrón, también de Rebelde sin causa, y una chaqueta de cuero de motociclista con cuello de piel, claramente inspirada en Marlon Brando. El propio Brando estaba molesto porque James copiaba su estilo. «Parece que el señor Dean lleva la ropa de mi armario del año pasado y usa mi talento del año pasado»,